¿Cómo andan? Bueno, espero que se encuentren bien, ¿sí? Vamos a retomar un poquito esta materia. Ya la semana que viene les voy a dar algo más firme en cuanto a una segunda instancia de evaluación y cómo va a ser el final, ¿sí? De esta materia. Ay, profe, yo tengo una ansiedad porque cuente eso. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No te entendí nada. Porque estaba con el barbijo. No, que yo tengo una ansiedad porque nos cuente sobre cómo va a ser el final y todo eso. No tengo pero ni idea. O sea, estuve viendo un poco qué fueron los temas que vimos. Yo sabía que se iba como a descompaginar todo esto, así que yo creo que podemos estar trabajando sobre la construcción de observables y de inferencias y de cómo se terminaría un diagnóstico, y después, como última instancia, hacer un informe psicopedagógico determinado, y bueno, y eso sería un poco la cuestión del final, ¿sí? Pero bueno, no me lo puedo imaginar, porque leer un informe en un final creo que nos va a llevar muchísimo tiempo, por ahí sería mejor presentarlo antes. Sería como defender ese informe. Exacto, sí. Y el informe, hoy vamos a ver algo, ya vimos algo, ¿se acuerdan que estuvimos viendo tipos de informes y cómo un informe se podía estar confundiendo con determinado posicionamiento que uno toma frente a la profesión? Y bueno, es como que cuando uno redacta el informe, es como que se da cuenta, bueno, cuál es la posición de esa psicopedagoga, ¿no? De ese psicopedagogo. Por más que ustedes sepan, bueno, qué es un informe, a ver si lo tengo acá, pero bueno, yo me había puesto en la cabeza esto, ¿no? Que podríamos hacer algo así, y que en el final sea esta defensa. Profe, que sería individual entonces el final, ¿no? Y sí, yo creo que sí, sí. Porque uno, bueno, dice, bueno, el informe que implica, ¿no? Y bueno, uno se arma un esquema y piensa, bueno, ¿qué es lo que yo quiero decir a través de este informe? Y, y puedo armar como un esquema de lo que voy a decir en función de las hipótesis diagnósticas que yo ya tengo. Y cuando yo hago este tipo de trabajo, direcciona bastante el tratamiento, sé lo que voy a hacer en el tratamiento psicopedagógico. Y bueno, y en cuanto a propósitos y destinatarios, seguro que ustedes ya lo habrán recontraleído, pero cuando llega el momento es como que esto no se tiene en cuenta, ¿no? ¿Qué propósito tengo yo cuando informo sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con el informe? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero no expresar, sino porque ustedes van a ver que habíamos dicho varias veces que toda situación o toda intervención nuestra necesariamente tiene, me molesta tanto el sol, necesariamente tiene un efecto sobre los otros. Entonces, alguien está jugando con el rojo. Entonces, la cuestión es esta, ¿no? Cuando yo escribo, ¿sí? Estoy provocando un efecto. Y si yo, entre mis sugerencias, le digo a la maestra que lo siente en las primeras filas para que esté cerca del pizarrón, esto va a provocar un efecto, ¿verdad?
si yo le digo a la maestra que tiene que adecuar sus contenidos, va a provocar otro efecto. Entonces, el informe es poner práctica sobre la cuestión teórica. Esa es la cuestión. A ver, ¿me están hablando? Habiliten el audio y me hablan, cualquier cosa, porque no leo el chat. Entonces no resulta nada sencillo, porque, por ejemplo, miren, yo les cuento. Vamos a terminar con esto. Adecuación al destinatario, ¿sí? Muchas veces en adecuación al destinatario hacen un informe que generalmente es para los padres y que los padres se lo entregan a la escuela, o sea que los padres pueden leer, no como decíamos antes, ¿no? Que el informe tiene que estar bien pegadito, se lo entregamos a los padres y después los padres lo entregan a la maestra. ¿Qué hacen los padres cuando llegan a la casa con ese informe? Lo abren, ¿no? Y lo leen. Y tienen todo el derecho a hacerlo, porque estamos hablando de su hijo. Entonces, los informes generalmente a la escuela son también para los padres. No nos vamos en cuestiones técnicas, pero sí nos vamos con muchas cuestiones técnicas cuando el informe se lo mandamos a una psicóloga, por ejemplo, ¿sí? O a un neurólogo. Allá vamos. Bueno, entonces tienen que organizarlo, hacer un esquema de lo que quieren expresar, una idea central. Profe, ¿y el informe que haríamos, por ejemplo, para rendir el final, sería de un caso que podemos elegir nosotras o usted nos da un caso o cómo? Yo les voy a dar un caso, ¿sí? Simple, a ver de qué manera podrían llegar a escribir algo. O si no, podríamos usar también el caso que estamos viendo en prácticas, ¿sí? Ahí ustedes pueden hacer un buen informe. Cuestión que, por ejemplo, fuimos muy insistentes en considerar el contexto, ¿sí? Que cuando nosotros no hablamos, a no ser que tengamos determinada línea teórica, pero no hablamos de dificultades de aprendizaje, hablamos de problemas de aprendizaje o de un niño con determinada situación de aprendizaje. Porque siempre nuestra unidad de análisis, ¿cuál va a ser? El niño en situación, en contexto, ¿sí? Entonces, no operamos, no intervenimos sobre el niño, sino intervenimos en el niño con otros, ¿no? Y en otros también. Esa es nuestra intervención. Entonces, y tenemos una determinada conceptualización de aprendizaje, para nosotros el aprendizaje es determinada cuestión, y tenemos determinada ideología también, ¿sí? Y representación sobre las cosas. Entonces, escuchen esta, escuchen. Cuando yo pregunto cuál es la conceptualización de aprendizaje que ustedes tienen, y recitan el concepto que tiene Filidoro, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Pero si yo leo en un informe psicopedagógico que sostiene esta concepción y entre las sugerencias que le manda a la maestra dice que es conveniente motivar al niño, ¿sí? Buscarle objetos de su interés y todo lo demás, ahí se me prende la lamparita, porque ya es otra conceptualización de aprendizaje la que yo tengo. Entonces, esta es la cuestión, ¿sí? Y no menor, porque vamos a entrar siempre en contradicción porque somos seres humanos y esto es así. Pero en lo que es nuestra disciplina, tenemos que tratar de obviarlas lo más que uno pueda. ¿A partir de qué? De las lecturas que uno tiene, de la experiencia que uno tiene, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otra cuestión. En los informes generalmente van las sugerencias,
¿no? Y en este caso, quizás lo veamos, lo que pasa es que no quise llenarlos de bibliografía, pero hay una que se llama La Intervención, que está escrita por un autor que, bueno, ahora no me va a salir, bueno, de la cual, bueno, muchos psicopedagogos nos tomamos de esto, pero básicamente la intervención dice lo siguiente, ¿no? Ustedes tienen que tener presente que cualquier cosa que ustedes digan o escriban, ¿sí? O la presencia misma de ustedes como psicopedagogos frente a una maestra, a un padre, a un niño, va a tener su impronta, va a tener su efecto, ¿sí? Entonces, cuando armamos las sugerencias, ¿sí? Nosotros entendemos que las intervenciones, al ser en contexto, tienen que ser interdisciplinarias. Entonces, nunca la vamos a mandar a la maestra que pueda adecuar o adaptar los contenidos de su planificación para este niñito. No, como posibilidad de intervención, le vamos a estar diciendo, che, ¿cuándo nos podemos juntar para armar la planificación para este nene? ¿Qué te parece si la armamos juntas? ¿Sí? Bien. Eso es interdisciplina, porque la docente es otra profesional, ¿sí? Como nosotros. Entonces la interdisciplina la jugamos con ella. No la mandamos sola. No le decimos cosas que ella ya recontra sabe, ¿sí? A veces en los informes mandan información para la escuela que la maestra dice, bueno, pero esto yo ya lo sabía, que es un nene muy tímido, que le cuesta preguntar, que le cuesta, bueno, y en función de esto yo ya lo sabía, ¿y qué puedo hacer yo con esto? ¿Sí? Bueno, esa es otra de las cuestiones. El trabajo interdisciplinario y el trabajo en red, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Ustedes también en un informe le pueden contar a la maestra que han sugerido que visite, qué sé yo, a una jugoteca que está ahí cerca de su casa, o que los domingos vayan a la plaza con sus padres, ¿no? Que son intervenciones, son sugerencias para que este chiquito se empiece a sentir mejor, ¿sí? Bueno, y después concretamente, tenemos que abarcar el tema de los contenidos. Otra de las cuestiones importantes cuando redactamos un informe, ¿sí? Que es otra de las cuestiones que aparecen con cierta asiduidad, es, bueno, aparece una especie de descripción del niño, motivo de consulta, descripción del niño, bueno, y empiezan a ver área del desarrollo social, después área del desarrollo del lenguaje, área de la psicomotricidad. Entonces, si nosotros decimos que tenemos un marco teórico que se plantea la importancia del contexto y de la relación, después no lo podemos desmembrar al sujeto, ¿sí? Porque el fulanito se presenta como un todo único y totalmente singular, como él no hay otro, ¿sí? Y cuando digo como él no hay otro, tampoco digo que nosotros podemos poner, fulanito está en un nivel de pensamiento operatorio, preoperatorio, ¿sí? Lo podemos poner, pero si vamos a poner eso, que es una generalidad, a lo sumo será una particularidad, tenemos que singularizarlo. Entonces, ¿cómo ponemos esto que él se manifiesta de esta manera a nivel cognitivo, pero de una manera singular, ¿no? O sea, los esquemas que él utiliza, los procedimientos, las maneras de razonar que él tengan, van a ser únicas. Y es lo que en un diagnóstico psicopedagógico tenemos que saber vislumbrar y poder expresar en un informe, ¿sí? Puede tener un nivel de operatorio concreto y ya estar apto para manejarse con un montón de operaciones y situaciones problemáticas, pero que su
personalidad y su temor al equivocarse, que lo tiene tan exacerbado, le impide manejar plenamente con placer este contenido. Entonces, estamos todo el tiempo como uniendo, ¿no?, las cosas. Una cosa está unida con la otra, así van de la mano. Y eso es lo dramático del informe. Así que bueno, igual yo opino, ¿no?, que estamos aprendiendo. A mí lo que me gustaría es que a ustedes les quedara este modelo de informe, de cómo hacer. Hay un micrófono abierto. Ahí, chicos, ahí está, bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta de una duda que me quedó? Estaba justo viajando, por eso no pregunté antes. Con respecto a esto que dijo de si nosotros usamos la conceptualización de aprendizaje de Flidoro, perdón, de Alicia Fernández. Sí, que puede es ser Alicia basada Fernández. Sí, es otra. A lo que voy es que si usamos esta definición, que es basada en que el conocimiento se construye, y después usamos en el trabajo la propuesta de motivar, entonces yo entendí que no estamos respondiendo a nuestro marco teórico. ¿Es así Claro, esto? sí. ¿Para vos el aprendizaje es motivación? No, era la duda que tenía, nada más. No, es una No, pregunta, la motivación puede ser parte del aprendizaje, yo creo que depende del sujeto también, hay sujetos que necesitan sentirse motivados, pero en realidad es despertar el deseo, no motivar. Es todo más para ese lado, según Bien, lo que entiendo. perfecto, bien. Entonces vos, mira, ahí te mandaste con un montón de cosas, porque lo importante es que vos lo tengas claro, porque si vos decís motivación, vos sabés de lo que estás hablando, ¿sí? Porque hablaste de deseo también, y bueno, y otra de ustedes por ahí le puede agregar, sí, pero también para mí es construcción y apropiación, entonces le agrego todo lo piagetiano, ¿sí? Y lo vygotsquiano, y la importancia que tienen los aprendizajes previos y significativos y todo lo demás, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, que sepan de qué están hablando. Por ejemplo, ¿no?, otro de los errores que aparecen es que me presentan como una conceptualización bien constructivista y me terminan diciendo que tiene que adquirir los aprendizajes. Bueno, ¿se adquieren los aprendizajes o los construyo? ¿No? Entonces parecen palabras que, bueno, profe, pero ya sé, ¿no? Listo, da lo mismo. No, no da lo mismo. O Volvemos sea, a pensar, profe, en la importancia del discurso, ¿no? Tanto exacto. de nosotros como psicopedagogos, bueno, en el informe también lo que escribamos, ¿no? Como ahí podemos ver la concepción que tenemos y de dónde nos paramos. Exacto, exacto. Entonces, me pasa a mí mucho que después de trabajar estas cuestiones, cuando, no con ustedes, con otros grupos, después de trabajar, y viene el tema del informe, lo dividen por áreas, ¿sí? Y en las sugerencias que le dan a la escuela, ahí están mostrando otro tipo de pensamiento. Que ustedes lo pueden tener, ¿no? Porque ojo que si ustedes se entusiasman con las neurociencias, por ejemplo, que son tan específicas y tienen también otras pruebitas para diagnosticar, y los informes son muy pautados, ¿no? Tienen muchos ítems para desarrollar. Esto lo pueden también tener en cuenta. Pero bueno, la cuestión es que les tocó esta línea. Yo creo que lo importante es que ustedes se reconozcan en alguna línea de trabajo. Esto es lo importante. Y no que no se reconozcan en ninguna y crean estar haciendo diagnóstico psicopedagógico. Eso sería la cuestión. Entonces, estos diagnósticos que se apoyan en entrevista a padres, hora de juego y técnicas proyectivas y psicométricas, entrevista de devolución y empiezo con el tratamiento,
sería una mirada muy limitada de lo que podemos tener del diagnóstico psicopedagógico, ¿sí? Y dejamos por fuera todo lo que es el contexto, nos concentramos en el pobre niñito, el cual tiene la culpa de todo, digamos, de sus males, y bueno, y son realmente tratamientos larguísimos en los que se terminan cansando todos, ¿sí? Bueno, así que por ahí, Mica, vos que me preguntaste, te fuiste y ahora volvés a entrar, yo creo que una buena síntesis de todo esto sería esa posibilidad. Bueno, hay cuestiones que no están digamos, en los libros, ¿no? Porque, por ejemplo, Amaya nos habla de cómo escribir un informe, qué partes tener en cuenta, la parte narrativa, la explicativa, bla, 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 pero no nos dice que en cualquier momento nos puede saltar esta otra parte cuando no tenemos la teoría ahí bien bien manchada. Bien, otra. ¿Me están hablando por el chat? Ahí subí en el aula, ahora después lo voy a acomodar porque no sé qué me pasó, como temas transversales, ¿no? Como temas que aparecen en nuestra práctica y que medio que se enganchan con todo o no se enganchan con nada. Una de ellas es la consulta, que a veces no la tenemos del todo revisada. Y ustedes se van a dar cuenta, porque se los traigo porque esto es importante. Cuando reciban a los padres en un consultorio, incluso en la escuela también puede pasar, pero bueno, como tenemos por ahí una mirada más clínica, estamos pensando en un consultorio o en una salita, ustedes tienen que saber, y acá Flesler nos ayuda bastante, ¿a qué vienen los papás? ¿No? ¿Qué es lo que traen como consulta? ¿Qué es lo que están buscando? Entonces acá vendría a ser una primera opción, ¿no? Buscan saber. ¿Han entendido que hay un síntoma en este hijo? ¿Hay algo que le pasa con el aprendizaje, con los contenidos escolares? Y no entienden demasiado por dónde viene la cosa. Y realmente vienen a consultar, quieren saber. Entonces, cuando hablan de demanda, nos referimos a esto, ¿no? La demanda es la demanda. Yo te demando, ¿sí? Que vengas y me digas acá. Entonces, no son padres que consultan, va a decir ella, él, sino que son padres que demandan. No hay una búsqueda del saber, el niño ha herido la imagen del narcisismo paterno, o bien molesta por su falta de ajuste a lo esperado. Los padres anhelan que el niño se cure. La transferencia toma tintes imaginarios, ¿sí? Entonces acá vienen con la demanda y es importante reconocer entonces si vienen porque quieren saber y están muy preocupados por lo que le pasa, o si vienen acá a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Vamos a ver. Sí, profe, también está como en el caso Tiago, que la mamá dice, no sé por qué vengo, me mandó al colegio porque dicen que no entiende. O sea, esto de me mandó el colegio también se escucha mucho. Acá está, para Ariana. Los enviados. Sí, es así, pero te lo dicen, ¿eh? ¿Y cuál es su preocupación? No sé, la escuela dice que no
que no aprende, qué sé yo. Pero en casa aprende, ¿eh? Miren, esa es otra. En casa aprende, en casa hacen todo, ¿sí? Y en la escuela no sé qué le pasa, no sé, a lo mejor la maestra, los chicos que hacen mucho lío, ¿sí? Pero bueno, está la tercera de las categorías que son los enviados, ¿no? Cuando los padres llegan enviados por. Ah, me mandó la psicóloga también, porque como tiene problemas en la escuela, me dijeron que venga y consulte. Entonces no consultan, no demandan, y por supuesto jamás, dice ahí, se hubiesen acercado al analista, a un análisis. Son otros que hacen eco ante lo silenciado, los padres vienen molestos ante la interrupción de un goce que a ellos no los perturba, y el analista ha de vérselas con el costado más real de la transferencia. Me salta la dislexia cada tanto. Que lo enfrenta con perfiles francamente pasionales, ¿sí? Bien. Entonces, esta es una cuestión que ustedes tienen que entender por dónde viene, porque necesariamente cuando hagan el diagnóstico y después entren en tratamiento, tienen que trabajar con estos papás, ¿sí? Entonces, si no hay conciencia de dificultad, o si hay una molestia grande, acá en los que demandan, la culpa generalmente la tiene la maestra. Es la maestra la que no sabe enseñar. No sabe, es una maestra jovencita, no entiende nada, recién se recibió, no tiene manejo de grupo. Bueno, esas son las cuestiones más típicas que dice, pero no hay, digamos, una verdadera búsqueda de querer saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Y nosotros siempre vamos a tener esa mirada amplia, ¿no? Vamos a ver, bueno, qué pasa con este niño, qué pasa con la maestra, con los padres, con la escuela, con la institución. Vamos a hacer este análisis institucional, ¿sí? Bien, ¿quedó claro lo de las consultas? Bueno, entonces, vimos un poquito de informe con la idea esta de torturarlas con esto para el final, y vimos también qué pasa con la demanda, la consulta y la búsqueda del saber. Ustedes tienen que decir, así como dijo Ariana, bueno, ¿qué le pasa a los padres de Tiago, ¿sí? con esto? Que lógicamente y efectivamente tiene que ver con que fueron derivados, ¿no? Me mandó a la escuela. Bueno, y por último les quería acercar, que lo vamos a seguir viendo en la clase que viene porque nos queda muy poquitito, es un libro que me dice Natalia Tolosa que ustedes ya lo vieron también. Miren, a ver. ¿Lo conocen? Sí, profe, yo recuerdo haber leído algún capítulo de ese libro. Tratamiento psicopedagógico, estrategias y procedimientos con niños, padres y docentes. Yo creo que este libro las puede ayudar muchísimo, no contradice la mirada de Filidoro o de Alicia Fernández, no lo contradice, sí tiene una fuerte impronta en lo que es la terapia sistémica, sí, las cognitivas, ¿sí? Y es un libro que es bastante específico en cuanto al orden que le puede dar al tratamiento, ¿sí?
ella lo que hace a Mitrano, Cecilia Mitrano, es trabajar por subsistemas. Y para ella los subsistemas es el diagnóstico del niño, el tratamiento de los padres, el tratamiento escolar, el trabajo con otros profesionales y el trabajo que puede hacer el psicopedagogo con el equipo terapéutico. Amitrano es psicopedagoga de hospital, o sea que tiene toda esta impronta y esta manera de trabajar con otros profesionales. Pero es muy interesante, es muy clara, es generosa, da muchos elementos para el trabajo, y creo yo que en una primera instancia, si se van a alargar a hacer clínica, las puede ordenar muchísimo. Filidoro y Alicia Fernández en verdad no ordenan, ¿no? Porque tienen mucha como cuestión ahí hasta filosófica, y a veces cuesta seguirles el tren. Pero ella tiene como un trabajo ordenado, explícito. Vamos a pensar en los objetivos de tratamiento, por ejemplo. Profe, ¿el libro lo va a subir al Drive? ¿O lo tiene? Lo tengo un capítulo, pero bueno, quería un poco entusiasmarlos como para que si el día de mañana se lo quieren comprar, no lo tengo todo escaneado. Pero algo les voy a subir, y algo les quería contar también. ¿Ven? Por ejemplo, nosotros hablamos de objetivos de tratamiento, y ella los separa. Están los objetivos cognitivos y los objetivos interaccionales. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero lograr dentro de lo cognitivo? Y bueno, que haya una progresiva significación de los conocimientos, contenidos, a través de la intervención psicopedagógica sobre los procedimientos, ¿sí? Procedimientos entendidos como saber hacer, ¿no? Con lo cual yo cuento. Y acá tenemos en cuenta su representación, la simbolización, ven que es bastante piagetiana la cosa también. Para comunicar esa representación y los procedimientos que utiliza para resolver un problema que involucra el conocimiento. Y también les da algunas actividades, ¿no? Cómo trabajamos los cuentos, con la lectura, la escritura. Y después están los objetivos interaccionales, ¿no? Donde apuntan a modificar interacciones disfuncionales entre el niño y sus padres, creencias e ideas desvalorizantes que tenga con respecto a su propio aprender. Con respecto a sus padres, con respecto a su maestra, con respecto a sus compañeritos, ¿sí? Es todo lo interaccional que se va trabajando conjuntamente. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, mi cielo. ¿Qué tal? Justamente en cuanto a esto que estaba charlando de la consulta, la búsqueda de los padres, ¿no? ¿Cómo se trabaja con los padres? O sea, ¿hay una manera, porque siempre estamos hablando, ¿no?, del tratamiento con el niño, cómo lo abordamos de manera interdisciplinaria, pero cuando hay que abordar con los padres concretamente, qué técnica, hay una técnica que se utilice, digamos, porque más allá de lo que uno vaya, los observables, lo que vaya construyendo, ¿no?, con el niño, ¿de qué manera, o sea, sin caer en algo, cómo le podría explicar? O sea, ¿de qué manera? El trabajo con los padres es conjuntamente con el tratamiento, o sea, no lo podemos separar, es como el trabajo con la maestra. Entonces vos te fijás una vez al mes, como mínimo, tener una entrevista con los papás. En ese, nos queda re poquito, en cualquier momento se corta, pero en esa entrevista que vos tenés mensual, vas a contarle acerca de los progresos del tratamiento, ellos a su vez te van a contar las novedades, el vínculo que armaron con la escuela, etcétera, etcétera. Y ahí porque cuando uno inicia el tratamiento, es seguir haciendo diagnóstico. Ahí en el inicio del tratamiento uno se da cuenta que seguimos en diagnóstico.
y vamos teniendo otro vínculo con los padres, más cercano, más abierto, nos van contando más cosas, y todo eso se va trabajando, ¿sí? Y con la escuela lo mismo. Lo que pasa es que tenemos un encuentro formal con los chicos, de 1 o 2 veces por semana, que bueno, es donde trabajamos nuestras cuestiones específicas. Está bien. Bueno,